Muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo, les da la más cordial bienvenida a la segunda sesión del Seminario Abierto de Producción y Análisis de Datos Visuales. En esta ocasión, se presenta el proyecto artístico interdisciplinario Mariachi Border Park, por la maestra Paulina Sánchez, y el doctor Ernesto Hernández hará los comentarios. A continuación, les presentaré brevemente a nuestros invitados. Ernesto Hernández Sánchez es investigador en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC, adscrito al Cuerpo Académico de Indígenas y Globalización. Es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, con especialización en temas de migración internacional, género con enfoque en las masculinidades, sufrimiento y memoria. Postdoctorante en la Universidad Veracruzana, con un trabajo de 2 años acerca de halcones, la muerte y el narcotráfico. Es doctorante en Antropología en Orientación Pública por la Universidad Autónoma de Madrid. Por su parte, Paulina Sánchez es documentalista, fotógrafa e investigadora académica. Actualmente, estudia el doctorado en Estudios Socioculturales en el ICMuseo de la UABC. Es maestra en Comunicación de la Ciencia y la Cultura y licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO. Es egresada del 4º Diplomado Internacional en Documental de Creación de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle de Santiago de Cali, en Colombia. Su ópera prima documental, Hotel de Paso, del 2015, recibió varios apoyos durante su producción y su postproducción. Destacan la beca Cuauhtémoc Moctezuma Ambulante 2014 y el programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales del FONCA Conaculta 2013-2014. Hotel de Paso tuvo su estreno durante la gira Ambulante, gira de documentales del 2015, y ha formado parte de las selecciones oficiales de videos festivales en México, el Caribe, Estados Unidos y Europa. Hotel de Paso fue galardonado con el Gran Premio Zanate a Mejor Documental Mexicano en 2015 y en el Festival de Cine y Video Documental Contra el Silencio, Todas las Voces. En abril de 2016 fue acreedor a Mejor Documental en la categoría de Fronteras, Migraciones y Exilios. Por su libro de fotografías y crónicas sobre migrantes, Crónicas y retratos de los huéspedes del antiguo hotel, El Centenario, recibió el PECDA de Baja California en 2012. El mismo libro fue seleccionado durante la segunda emisión de Lía Books en Guadalajara, Jalisco, en diciembre de 2014. Le damos las bienvenidas a nuestros invitados. Muchas gracias. ¿Cómo le hago para que se vea esto? ¿Cómo pongo el PowerPoint? Bueno, buenas tardes. Primero, sí, quiero agradecer el espacio que me otorga el ICMuseo a través del Laboratorio de Datos para poder hablar pues de un proyecto que pues particularmente quiero mucho y ha sido muy importante en mi trayectoria tanto artística, académica y personalmente, ¿no? Creo también que el agradecimiento con el ICMuseo particularmente tiene que ver con que en gran parte estas proyecciones que estamos realizando desde hace ya más de un año en los parques, en un primer momento de la línea y ahora en el mariachi, han sido posible por el préstamo que me hacen con equipo, etcétera. Entonces, para mí es muy importante estar aquí hablando pues del mismo proyecto. Y bueno, estoy aquí para hablar de lo que ahora llamo Mariachi Border Park. Y antes de concentrarme en hablar del proyecto, sí quisiera como contextualizar, sobre todo para las personas que no me conocen o no conocen el trabajo que he venido realizando, pues quede más claro, ¿no? Bueno, en el 2010 yo inicié la producción de esta película documental Hotel de Paso. Y conforme pasaron los años, porque duré 5 años produciendo esta película, y que yo pues también me volví como una persona muy recurrente en este hotel,
por el mismo trabajo de producción, en el que pues me interesaba mucho estar muy cercana con las personas y conocer sus realidades y sobre todo su forma de sobrevivir en un hotel que desde mi punto de vista estaba pues manejado de una manera como muy corrupta y muy oscura y con muchos claroscuros. Llegó un momento en que yo sentía que si bien la finalidad de estar ahí era llevar a cabo esta película, llegó un momento en que yo quería llevar a cabo otras actividades con toda esta población, ¿no? Y así fue que empecé a llevar pues cine. En ese tiempo el sótano de este hotel, que es un hotel muy viejo de la ciudad, que a lo mejor ya varios conocen, funcionaba en ese tiempo y para mí fue como el espacio ideal para poder llevar un proyector y proyectar sobre una pared blanca. Y planteé, ¿no?, que lo que me interesaba era proyectar cine documental en un primer momento, contemporáneo, mexicano principalmente, que abordara el tema de la migración, tomando en cuenta pues que de alguna forma este tipo de cine con esta temática de frontera e inmigración pues ha sido muy recurrente, porque responde, ¿no?, al contexto en el que estamos viviendo con toda la cuestión de las reformas, las políticas migratorias, el racismo que hay sobre todo para una población migrante que es la que se encuentra en una condición como mucho más vulnerada, ¿no?, deportados, gente que llega acá a la ciudad o a las fronteras y que en un primer momento pues no tienen cómo sobrevivir de manera digna. Y a mí lo que me interesaba era ver de qué forma este cine interceptaba pues las emociones, las subjetividades de todas estas personas. Y desde el primer momento también me planteé el hecho de registrar estas actividades. Y la verdad es que durante el año que estuve proyectando en este hotel, donde siempre había como público cambiante, ¿no?, al final estábamos hablando de una población flotante, siempre fueron como experiencias pues muy gratificantes, que sobre todo yo lo veo desde el valor como humano, ¿no? Y también era como una cuestión, no solamente por un lado la creación del documental, sino esta cuestión de proyectar cine de estas temáticas, me llevaba a tener como una constante reflexividad en el trabajo que yo llevaba a cabo y tener siempre presente la ética con la que yo estaba trabajando, ¿no? Porque estaba yo presentando estas películas que por lo general suelen ser pues muy dramáticas en el sentido de la tragedia. Entonces yo siempre me cuestionaba, bueno, yo les proyecto este cine que llega a ser muy trágico, a personas que están también en una condición muchas veces muy trágica, ¿no? O sea, gente secuestrada, gente que había sido violentada en el desierto, cruzando, muchas situaciones muy duras, pues. Y bueno, así fue como yo generé como este cineclub que desde el primer momento llamé Border Cinema. Se pasó el tiempo, entré a la postproducción de la película de Hotel de Paso y eso interrumpió pues las actividades del cineclub, además de que yo me empecé a alejar pues del hotel. Y en el 2014, mi esposo y yo, que es editor y postproductor, metimos a la convocatoria del PACMIC este proyecto, pero yo ya sentía la necesidad de poder llevar este cineclub a una población más diversa de migrantes y siempre enfocada con estas poblaciones más vulneradas. Entonces metimos el proyecto a esta beca y lo ganamos. En un primer momento yo lo que estuvimos proponiendo era poder llevar cine a los diferentes albergues de la ciudad y a los parques del centro de la ciudad, que es el Parque de la Línea principalmente y el del Mariachi. Pero conforme íbamos gestionando la posibilidad de presentar estas películas y hacer la actividad, nos topamos sobre todo en los albergues de aquí de Mexicali con una situación que yo no era como muy consciente hasta que ya la confronté, que era que estos albergues por lo general están organizados o dirigidos por grupos sobre todo cristianos o religiosos. Entonces, en más de una ocasión y en diferentes albergues me pedían a cambio, para yo poder proyectar, me pedían que yo les hiciera un trabajo, ¿no? Es decir, me pedían que yo les pudiera hacer algún tipo de trabajo audiovisual de publicidad
y pues yo sentí que eso no era como pues adecuado, porque pues cuánto tiempo me iba a tomar a mí, cuánta inversión en todos los términos. Entonces llegó un momento que dije, ¿sabes qué? O le dije a Rafa, ¿no? A mi marido, le dije, vámonos a los parques, ¿no? Ahí hay como más libertad, y además estos albergues de alguna forma estaban haciendo un trabajo que yo pretendía y pretendo hacer, que era llevar un registro en la manera de lo posible, formar una base de datos con la situación de las personas, datos generales de las personas. Y así fue como llegamos a los parques. Entonces empezamos a alternar en el Parque de la Línea y en el del Mariachi. Y aunque en ambos parques hay situaciones que coinciden, ¿no? Por un lado, la situación como geográfica, ¿no? Geopolítica, es decir, son parques que están en el centro de la ciudad de Mexicali, que representa el primer cuadro de la ciudad, la zona o una de las zonas más viejas o la fundacional de la ciudad, y como los mexicalenses sabemos, pues el centro, conforme se transformó la misma ciudad y creció, y las actividades, tanto comerciales, de esparcimiento, se fueron orillando, por decirlo así, a otros lados de la ciudad, del centro pues entró como en esta decadencia de la que pues de alguna forma no ha salido, y de la que también escuchamos por parte de los alcaldes que están que están en turno diciendo que quieren activar el centro, ¿no? Entonces, había en estos dos parques, o existe como estas percepciones construidas siempre sobre la otredad, ¿no? Sobre todo lo que nos significa el extraño, el enemigo incluso, en términos de que son parques por donde rondan o habitan incluso, porque muchas veces duermen en estos lugares las personas, pues eso, personas que están en una condición totalmente vulnerada y por lo tanto estigmatizada bajo prejuicios y miedos. Pero llegó un momento en que yo decidí que quería seguir trabajando en el Mariachi, en el Parque del Mariachi, porque si bien está esta situación de vulnerabilidad, siento y creo aún que en el Mariachi el confinamiento social es todavía mayor, ¿no? De alguna forma el Parque de la Línea, y por eso le decimos así, pues está frente al muro, ¿no? Donde el tránsito es ininterrumpido día, noche, madrugadas, y donde convergen todo tipo de actores sociales, desde los limpiavidrios, los comerciantes, esta población migrante, deportados, homeless, etcétera, en una visibilidad, por decirlo así, que de alguna forma les permite no caer tanto como en esta situación de marginalidad. Y en cambio en el Parque del Mariachi sucede eso, pero en un grado todavía mayor, ¿no? O sea, es un parque que si uno lo ve, si pudiéramos ver un mapa, ¿no? Lo ve que está tal cual en una periferia, a pesar de que está rodeado de comercios como las dulcerías, el mercado Braulio Maldonado. Durante el día que sucede todo esto, para la noche ya es un lugar como muy heterotópico, ¿no? O sea, es un lugar que representa eso, la otredad. Es un lugar al que el mexicalense común no va porque le da miedo, porque piensa que esta gente pues es lo peor, o incluso habrá quienes ni siquiera los ven como gente, ¿no? Si traigo a colación un poco la teoría, por ejemplo, de la necropolítica, ¿no? O sea, representan como a estos seres humanos que se vuelven desechables, pues, ¿no? Gente pues invisibilizada. Entonces, por eso decidí que este proyecto del Border Cinema tenía que quedarse en el Parque del Mariachi, al menos por una temporada. Y de ahí fue que yo empecé también como a seguir reflexionando sobre esta actividad, y fue que considero, ¿no?, que al final el Border Cinema es un proyecto de inclusión social, ¿no? O sea, creo firmemente en que el cine y proyectar cine, más allá de las temáticas, es una forma de inclusión para esta población que pues está en un estado marginal, y que la presencia pues que podemos tener ahí proyectando cine pues es importante, puede de perdida ofrecer un espacio de esparcimiento, y qué mejor que pueda ofrecer un espacio de reflexividad. Y sobre todo lo que yo busco es como la interacción y la comunicación que se puede generar a partir de lo que estos filmes detonan en las subjetividades de estas personas, ¿no? Entonces, pensando de esta forma,
la primera pregunta, ¿no? O varias de las preguntas que yo he querido responderme cada que estamos ahí presentes, mi crew y yo, pues es precisamente eso, ¿no? De qué forma estas películas interceptan estas subjetividades, estas emociones, de qué forma esto permite el diálogo con todos ellos, ¿no? O con los que quieran participar, porque evidentemente siempre en un espacio estratificado también, como lo es el Parque del Mariachi, hay gente que acepta nuestra presencia, hay gente que la rechaza. Entonces, por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos de carteles, ¿no? Del Cineclub, que hablan un poco de cómo vamos estructurando las funciones. Por un lado, hacemos ciclos de cine con una temática específica. Como se ve aquí en la pantalla, uno de los ciclos que hicimos fue óperas primas de ficción que abordaban el tema de la migración. Luego, otro de los ciclos que hicimos fue películas documentales hechas por mujeres que abordaran el tema de la migración y la frontera. Y proyectamos también un ciclo de cine chicano. Y bueno, cada experiencia de cada película siempre es distinta y siempre precisamente genera reacciones distintas, ¿no? Y bueno, como yo decía, ya enfocándome al Parque del Mariachi, ¿no? Pues es un lugar de confinamiento social, hablando un poco como de los antecedentes o de información que puede ilustrar un poco al parque. Se tiene como dato que el nombre original del Parque del Mariachi es Jardín Constitución, pero realmente el más usual es el de Plaza Santa Cecilia, porque Santa Cecilia es la patrona de los músicos, y durante décadas los mariachis que tocan música de mariachi o norteño principalmente, pues han estado en los alrededores del parque esperando, ¿no?, ser contratados. Entonces aquí tenemos esta convergencia de actores sociales entre lo que son los músicos, que están, como ya decía, visibles, ¿no?, al resto de la gente que está pasando en sus carros o caminando, que son llamativos por sus atuendos, etcétera. Y por otro lado tenemos a esta población migrante, gente indigente, gente enferma, incluso polleros, de pronto hay niños. Y tenemos como esta convergencia de actores sociales, y de pronto irrumpen ahí grupos cristianos o religiosos que van y dan charlas cristianas, cánticos cristianos, o incluso otros grupos, no necesariamente religiosos, pero de la sociedad civil, que acuden a dar alimento, y esto es mucho más recurrente cuando son vísperas decembrinas. Entonces, aquí, por ejemplo, les muestro algunas imágenes, tomadas en la noche, pero que muestran un poco lo que son los alrededores del parque, ¿no? Esto es como una especie de guardería, hay muchos también locales entre abandonados y locales que durante el día pues están funcionando. Están este tipo de comercios, ¿no?, que, repito, durante el día pues tienen confluencia de gente. Está una central que lleva a la gente hacia lo que son los ejidos de aquí del Valle de Mexicali. Y y estas fotografías también las muestro porque creo que de alguna forma como eso representan como cómo en la noche este lugar se vuelve como solitario, ajeno, ¿no? Y entonces, ¿por qué llamar Mariachi Border Park a lo que es Border Cinema, que es como este proyecto del que ya les hablé? Porque de alguna forma creo que el Border Cinema es ampliado como sus horizontes, ¿no?, por decirlo así. Lo que en un primer momento tiene que ver con la proyección de cine y con la recepción y estos diálogos o reflexiones que puedo obtener de parte de la gente que participa del proyecto. Creo que el resto de actividades que realizamos me permiten hablar del Parque del Mariachi de forma que puedo precisamente apelar a lograr ciertos objetivos, ¿no?, como esto de una base de datos que nos hable del tipo de personas que están ahí. Y en este sentido, a la pregunta esta de investigación sobre de qué forma las películas detonan sentimientos, emociones en las personas, se agregan
preguntas que a mí personalmente me interesan todavía más, que tienen que ver directamente con la condición de vida que tienen todas estas personas. Entonces, por un lado está esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la condición de vida de las personas? Muchos de ellos viven en la calle en calidad de indigencia. Conocer a qué le adjudican ellos, ¿no? La situación de vivir en la calle. Y por otro lado, me interesa mucho conocer cómo se ven ellos en el futuro. Por ahí, no recuerdo si era precisamente Bembe, pero él decía que en este tipo de personas, ¿no?, que se vuelven desechables, su presente lo pueden tener como claro, pero el futuro nunca, ¿no? O sea, entonces en ese sentido a mí me interesa saber si es posible, de qué forma ellos se visualizan, ¿no?, de qué forma construyen pues este futuro. Y bueno, y para lograrlo, y en ese sentido retomo lo que decía de cómo este proyecto del Cineclub pues se amplía, pues llevamos a cabo el registro fotográfico, que a mí lo que más me interesa es hacer como retratos muy cercanos a la gente. Me interesa mucho la proxémica con las personas, es decir, no me gusta a mí retratar de lejos, no me gusta robar imágenes, o sea, me gusta que esa persona que está frente al lente sea consciente. Bueno, más allá si están bajo alguna influencia del alcohol o drogas, que es muy común, pero sí que sean conscientes de que están siendo registrados, que están siendo retratados, porque yo sí vinculo mucho la cuestión de la ética con la estética, ¿no? Entonces sí creo que la forma en la que yo registro a alguien y yo le capto una imagen de alguien responde a la ética de mi trabajo. Y por otro lado hacemos entrevistas. Yo trato de hacer en la manera de lo posible entrevistas a profundidad. De pronto la dinámica es así como una locura y de pronto no se puede, pero sí trato de que sea en la manera de lo posible una entrevista a profundidad, y más que llamarla entrevista, para mí son como charlas, ¿no?, acercamientos. Y bueno, esta cuestión de la proyección de películas de la que ya hablé. Y recientemente en esta idea de pasar del espectador en este ejercicio como de recepción, donde por supuesto ya lo han demostrado los estudios sobre recepción, se ponen en juego nuestros backgrounds, no es un espectador pasivo, ¿no?, como durante muchos años se dijo. En este afán de pasar del ejercicio de recepción a la acción es que empezamos a dar algunos talleres más, bueno, un taller más a manera de experimento en este primer momento, pero sí es algo que queremos seguir haciendo, y llevamos a cabo un taller de fotografía. Y bueno, aquí por ejemplo les muestro algunas imágenes, ¿no?, algunos retratos de las personas del parque. Con la mayoría de ellos también tenemos registro de eso, de entrevistas, de la condición, de la situación que están viviendo en ese momento. Y bueno, los objetivos que busco pues son precisamente, si se alcanza a leer ahí, intervenir un espacio caracterizado por el estigma y el rechazo, configurado a partir de prejuicios y la discriminación, que para mí representan, y por lo que he vivido y lo he visto, factores que despojan de valor a estas personas, ¿no?, como ya lo había mencionado. Al mismo tiempo es la intervención en un lugar que paradójicamente es un tanto, por decirlo así, emblemático dentro del imaginario del mexicalense, ¿no? O sea, cuando uno habla del Parque del Mariachi con alguien que es de Mexicali, sabe que ese lugar está en el centro y que ahí están los mariachis, y bueno, hay una como paradoja desde mi punto de vista. Y bueno, y otro objetivo que es como muy importante, pues es eso, ¿no?, buscar una contribución, que todavía no podría decirles exactamente cómo, pero no cómo, sino exactamente qué, pero sí una contribución en estos términos de la inclusión social, que creo que puede generar el cine y la presencia y el interés, ¿no?, en escucharlos. Y que bueno, esta contribución pues la apuesto desde la producción, sobre todo audiovisual, ¿no? Y para mí algo que es súper importante es el hecho de valorar la palabra y el saber escuchar. Por ahí una productora catalana, Marta Andreu, decía que el documentalista, antes que tener ojos, tiene que tener oídos, ¿no?, saber escuchar. Y de verdad que con experiencias y anécdotas de estar en el parque, me he caído en cuenta en eso, de lo importante que es
para estas personas ser escuchados, pues, ¿no? Y no, pues eso, tomarlos como algo banal o las cuestiones que te pueden platicar o decir. Y bueno, y por otro lado, pues están como objetivos el poder socializar estos productos, por un lado, la razón por la que estamos aquí esta tarde. Y en este sentido, los talleres de fotografía, ¿no? También, además de poder ir a presentar lo que ellos mismos puedan producir en el taller, ahí mismo en el parque, y poder hacer, por ejemplo, una expo o algo, pues es también en algún momento socializar hacia afuera del parque como estos productos. Y bueno, por otro lado, también como en el imaginario común, las personas de Mexicali creemos que los únicos que habitan este parque pues son migrantes, y si uno revisa notas de periódicos se dan cuenta, ¿no? que son siempre recurrentes estas palabras, ¿no? Los migrantes deportados que están buscando cruzar al otro lado y que están ahí estancados. Y si bien esto es una realidad que es real, yo establecí como un tipo de categorías con las personas, ¿no? Porque algo que a mí me llamó mucho la atención precisamente fue esto, que rompió como con pues esta idea que yo también tenía, ¿no? Entonces pongo que hay una población flotante, ¿no? Y me refiero a la gente que acaba de llegar a la ciudad, ya sea de Centroamérica, que viajaban en el tren, pero que acaban de llegar a la ciudad, y que en la mayoría de los casos están como desconcertados, no saben qué hacer, no conocen la ciudad. De pronto a mí me ha tocado decirles de algún albergue porque me preguntan, etcétera. Entonces es una población que es una población como en tránsito. Y por otro lado están precisamente la gente deportada, gente que muchas veces vivió en el otro lado, dejó familia allá, y que al deportarlos se encuentran en una situación y en una ciudad muchas veces que desconocen y donde no tienen tampoco estas redes sociales que les permitan como sobrevivir. Y por otro lado está una población que yo llamo estacionaria, que son lo que también desde la teoría de la migración se le llama que ya son residentes, ¿no? Es decir, migrantes residentes. Desde el ámbito de la ciudadanía y de las teorías de la migración, alguien que llega a la ciudad y dura 6 meses en la ciudad, ya es considerado, más de 6 meses ya es considerado un residente. Entonces, este tipo de actores sociales son súper común. Puede ser gente lo mismo, deportada, gente que llegó y se quedó aquí, pero que tiene meses, más de 6 meses o incluso años viviendo en la ciudad, y la mayoría en calidad de indigencia y muchos con problemas de adicción a drogas y alcohol o ambas. Por otro lado, están los mexicalenses, que pueden ser de la misma ciudad de la urbe o incluso del valle, que tienen familia aquí, pero que por problemas de adicción se quedan en calidad de indigencia. Y también no les interesa mucho regresar, ¿no? Por ejemplo, con sus familias, que pueden ser los padres, hermanos, hijos, esposa, etcétera, ¿no? Y también están estos migrantes que pueden tener incluso años, pero que van cambiando de albergue en albergue hasta que agotan las posibilidades de los albergues y terminan en el parque. O van a un albergue, se quedan unos días y luego se quedan en el parque otros días, y luego puede ser que cuando quieren como dejar por un tiempo el alcohol o las drogas, se van y se meten en un albergue. Y bueno, es una población también que está pues interactuando, ¿no? De un espacio social a otro. Y población recurrente, por llamarla así, pues son como estos grupos que yo les llamo también como irruptivos, que son los grupos religiosos, o también los polleros o los dealers. Entonces, bueno, aquí hay como algunos ejemplos, ¿no? Manuel Chávez, de 58 años, que es de Durango, él es deportado, que entraría en esta categoría como de estacionario. Tiene 5 años en la ciudad, aunque ha estado temporalmente en otras ciudades del país, sobre todo en el estado de Sonora. Y él, por ejemplo, va de vivir un tiempo en un albergue y luego otra vez en calidad de indigencia, y tiene problemas con alcohol y drogas. Y su oficio o el oficio que desempeñó en Estados Unidos, porque él vivió
casi 30 años en Estados Unidos, era ser roofman, que son estas personas que se encargan de trabajar en los techos y todo esto, ¿no? Y bueno, Noé Ochoa, 42 años, de Álamo, Sonora, también entra como en esta categoría de estacionario. Oficios albañil, está separado de su mujer y de su hijo de 4 años, tiene 4 meses viviendo en la calle, problemas de alcoholismo, y él, por ejemplo, nunca ha estado en Estados Unidos, no le interesa cruzar, pero vive en calidad de indigencia, ¿no?, en el parque. Lupita, de 55 años, ella, por ejemplo, es de Mexicali, vive de pepenar, pues, no sé, basura, etcétera. Tiene 4 años viviendo en la calle, tiene familiares pues directos en la ciudad, y bueno, su problema es con el alcohol, tiene problemas de adicción. Alexis, por ejemplo, es un ejemplo, bueno, perdón la redundancia, bueno, entra como en esta categoría de estar dentro de la población en tránsito de Honduras. Cuando yo lo conocí, acababa de llegar a Mexicali, había viajado 30 días en el tren, y en ese momento estaba hospedándose en un albergue que él abre cuando es invierno, lo conocí en invierno, y él estaba en ese albergue, y bueno, en ese momento él iba pasando, vio que estaba la película de La Jaula de Oro, y casualmente él había sido extra en la película de La Jaula de Oro, entonces bueno, fue una coincidencia, ¿no? Y su idea, que de hecho esto les pasa como a muchos, sobre todo centroamericanos, es al momento de que ya logran llegar a la frontera, en este caso de Mexicali, su meta es como conseguir un trabajo, juntar dinero y ya intentar el cruce. Y en ese intervalo es donde mucha gente termina en calidad de indigencia, ¿no? El Jarocho, 48 años, de Veracruz. Por ejemplo, él tiene 10 años de estar en Mexicali, fue deportado de Chicago y fue un exmilitar y un expolicía en México antes de cruzar. Y bueno, también pasa de la calle a los albergues. Y bueno, puse esto, ¿no? Remitiéndome a una canción de Pink Floyd que me gusta mucho, pero aquí, bueno, ya para ir terminando con mi participación, aquí lo pongo porque así como hay una situación donde nosotros también como estamos en un espacio donde somos ajenos a ese espacio, a este tipo de personas, a la situación de este tipo de personas, así como nosotros podemos tener como una posición donde eso, que puede ser mejor, o que donde tenemos también ciertas ideas, ¿no?, configuradas en torno a toda esta población. Yo sí creo también que nuestra presencia es irruptiva para ellos, en términos de que nosotros les representamos a ellos como la otredad desde su punto de vista, ¿no? Entonces, para mí tener como muy clara como estas posiciones me obligan, ¿no?, por decirlo así, a estar siempre en una constante como reflexividad sobre el trabajo que hacemos, sobre el tipo de interacción que tenemos con ellos, sobre la ética, etcétera, ¿no? Y bueno, es como una constante importante de estar cuestionándome y de estar pensando y reflexionando sobre todo lo que sucede y todas las vivencias que nosotros podemos tener en como en este juego, ¿no?, de posiciones, ¿no? Y bueno, aquí hay la semana pasada hicimos un ejercicio, ¿no?, de un taller de fotografía con cámaras desechables. Me ayudaron estas chicas que estaban aquí de Visión del Norte, y entregamos 12 cámaras desechables y solo regresaron 9. Pero digo, para mí fue como súper ventajoso, porque dije, no me las van a regresar, ¿no? Porque toda la gente tiene la idea de que no cuestan dinero, y claro, cuestan como $8. Entonces, sí, yo he visto sí, que se roban de repente cualquier cosa, que no van a decir, esto lo puedo vender. Pero bueno, yo no iba con esa idea de que, pero bueno, me pareció como bien bonito, ¿no? De que dije, bueno, 9 cámaras de 12 ya es súper ganancia. Entonces, que mi intención de verdad era poder traer los productos, ¿no?, las imágenes que ellos tomaron, pero también estamos en una situación para la gente que todavía queramos seguir haciendo cosas análogas, donde no hay lugar, hay muy pocas opciones, pues entonces no hay fotos ahorita, pero bueno, espero que cuando las tengamos, pues ya, poder socializarlas. Y bueno, eso es lo que a grandes rasgos puedo contar. Y bueno, sí quiero volver a agradecer aparte del crew que está aquí, a Nico, y sobre todo a mi esposo Rafa, que también si no fuera
por él también no pudiera estar aquí, porque bueno, representa como, pues eso, ¿no? Mi mano derecha. Y ya se me estaba olvidando que traigo cápsulas para proyectar. Entonces, voy a proyectar 3 cápsulas, duran más o menos 5 minutos cada una, para después dar la palabra aquí a Ernesto, al que también le agradezco su presencia y el que me haya leído, y bueno, entonces, sí, gracias. Ay, Damián, no está Damián aquí. Sí. Nosotros somos perros callejeros, no a la calle. ¿Cuál es su nombre? Yo voy a Rivera Gonzalo para servir a usted. ¿Y usted de dónde es originario? Yo soy de Coatzacoalcos, Veracruz. Tengo 10 años de estar aquí. No he podido cruzar los nates, enfocando por la pastora. ¿Dónde eres? Me voy a Mexicali y su mamá. ¿Cómo se llama? ¿Por qué? ¿Cuántos años tiene? 27. ¿Cómo se llama usted? Dice que es de Tecomán. Sí. Soy de Michoacán. Yo, de Michoacán. ¿De qué parte de Michoacán? ¿De dónde eres? ¿Y cómo se llama usted? José Luis. José Luis, ¿qué? Pregunte bien mi apellido porque de eso no hay mucho hablar. Nos interesa trabajar pues con la población migrante. Por esa razón estamos aquí en el Parque del Mariachi, donde pues yo tengo entendido que hay mucha gente que viene del otro lado, que está deportada o que incluso vive aquí pues en el parque. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es proyectarles una película que tiene que ver con el tema de la migración. Es una película que se hizo en Tijuana, con la historia de un pollero que en Tijuana pues se dedica a cruzar gente al otro lado. Para San Luis, para algodones, que se cruzar el desierto. El pollero los abandona. Los dichosos polleros que son los que perjudicaron la reputación de los que eran verdaderos polleros. Dígame qué les pasa. Estos hombres están muertos. La verdad, yo en parte de esa película, en vida es eso, yo estuve en Chicago, Illinois, estuve en el barrio 13, donde murió Pedro Navaja, en el viejo barrio, en la esquina del viejo barrio de mi viejo. Y por eso le digo, fui buscando dólares americanos y traje puros dólares mexicanos a mis camaradas. Nunca traje las bolsas llenas, y me cuajé, pero fue por rato. Te digo sinceramente, soy el Jarocho y toda mi economía gente que está aquí. No, a mí solo me quedaba de Culiacán y la mera verdad me gustó mucho la película. Y le agradezco mucho los favores que lo están haciendo nosotros. ¿El programa? El programa y les agradezco mucho. Y les agradezco muy bien a ustedes. Algo especial, una vida real, cual vivió uno, porque yo viví 20 años en Estados Unidos también. ¿Ah, sí? ¿Qué parte de Estados Unidos? Pomona, Los Ángeles, San Diego, Fresno, algo especial. Pero la película me hizo recordar años atrás, cuando yo fui mucho fuerte. Pero para mí, Hasta que me dio el papel y yo no, pues le pido a Dios que nos haga pensar bien, mejor. que lleve la chingada de la vez. Sin palabras. Y Dios quiere sufrir, siempre Él anda ahí. En parte de todos clases. Y pues, ¿qué más le puedo decir? Que ahí estoy yo y Acabo de sacar mi
A ver, la otra. Porque la bonita la película que vamos a proyectar hoy se llama La Jaula de Oro. Es una película que se hizo en la frontera sureste de México, en la frontera entre Guatemala y Chiapas. Cuenta la historia de 3 niños que cruzan con el fin de pues, llegar a Estados Unidos. Para que reflexionemos nosotros, ¿verdad, mi reina? El sufrimiento, de dónde venimos, y muchos que son de partes que se los lleva la migración, como aquí en México, que viene todavía aquí a México, la migración a llevarse a mucha gente. Estamos en México, eso es para que reflexionemos. Algo bien bonito y nos llega hasta el corazón porque sabemos de dónde salimos, pero no es donde vamos a quedar, mi reina. Qué bonita película trajeron. Como dice ella, salimos pero no sabemos dónde quedar. Pero sí, por la casa de migrantes, por la ayuda que la gente a veces da un taco, o cuando el tren se para en medio de la nada, cuando ponchan el tren y se cuestan y todo. Realmente no ha pasado nada de eso. Nunca sabes. A mí me lo han preguntado, oye, ¿y qué? ¿Te viste en la bestia? Le digo, pues sí. Vale, pero es que no es peligroso, pues sí, le digo. Ahora sí que hay que aventurarnos. Y pues más o menos que bueno que tengan ese tipo de películas para la gente, porque de una idea de sufrimiento, de la manera de cómo salimos y cómo estamos.
dile a tus maletas que están en la puerta, anda vete a donde tú quieras, porque esta es mi parte y ahora regresa. Y qué bonito es lo bonito. Y la otra, sí, cambio de, es que la traigo acá. Ya esta es la última. Como el, a ver, es que lo traemos por aquí. ¿Qué pasa? Sí. Mira, yo traigo unos poquitos comentarios. No se oye. Ese viaje yo me lo hice en vivo, desde Chiapas. No, para que me subiera al Bestiabús. Es un autobús pirata y nos chingan acá y ya nos bajaron a todos. Por economizar, la gente de bajos recursos agarra líneas piratas y se desvió el camión en vez de venirse por acá. Se metió por Chihuahua sin autorización de nadie. Y en una noche nos pararon unas camionetas con metralletas y todos nos metieron a la campiña. Y uno, para justificar su maldad, decía, así nos manda el gobierno. Le digo al jefe cuando llegamos a Tejana, oye, ¿no viste que yo tomé las placas de carro y todo? Y me dijo, ¿cuál asal? No se cayó en eso. Entonces yo a veces sospechaba que había sido el chofer del Bestiabús, que deliberadamente se desvió para ponerse de acuerdo acá con el baje que nos dieron. Lo bueno es que llegamos en nuestra integridad con niños y todo eso. Es un teatro, muchas cosas. Hay corrupción, agarran vida, agarran de todo con traileros. Es pura basura todo eso. Pura paramaya de no sé de quién. Pero si me la invito, pues allá. Regálame esta foto al canal. Dame la baita. Dame aquella mano. Mi nombre es señor Chávez Betancourt. Todo de Veracruz. Este no fue mi canalillo. Digo, no de sangre, simplemente derrotas los dos locos. ¿Entendiste lo que dije? Los dos de Veracruz. Mexicanos al grito de guerra. Ay, por ahí, mi viejo, que es el
Ya, listo. Muchas gracias. Ya está prendido. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Y después de lo que nos ha contado Paulina, de estar viendo el material que ha estado produciendo dentro de este proyecto, yo me sentí muy contento de su invitación para comentar, por dos razones principalmente, porque por un lado mi experiencia de trabajo, yo soy antropólogo, mi primera experiencia de trabajo etnográfico fue esa no fui yo, ¿verdad? Okay. Mi primera experiencia de trabajo etnográfico se hizo primero en la Sierra de Oaxaca, después en campos jornaleros en Estados Unidos. Y mi primer contacto con la frontera fue en Reynosa, y aunque yo llevaba papeles de la universidad y mi visa y estas cosas, yo dije, yo me quiero pasar, ¿no? Y entonces le dije en el pequeño hotelito a donde nos dejó el camión, encontramos un pollero, una compañera y yo. Ella dijo, no, yo sí me paso con mis documentos, ¿no? Y yo le dije al pollero, oye, ayúdame a cruzar. Y el pollero me dijo, sí, claro, yo lo hago. Eran otros tiempos, les estoy hablando del año 2001. Entonces el pollero muy amablemente accedió a compartir su experiencia etnográfica conmigo y me cruzó. Y me dio mucho miedo y me regresé y ya pasé con mis papeles normales, ¿no? O sea, pero sí, mi primera experiencia fue tocar así, estoy en Estados Unidos, ¿no? Y me dio miedo y me regresé. Y después, unos años después, en mi estancia postdoctoral en la Universidad Veracruzana, hice trabajo con halcones que trabajan para el Cártel del Golfo en Ciudad Mante y en la zona de Tampico, en el sur de Tamaulipas o en el norte de Veracruz, como quieran verlo. Y de repente también tener contacto con lo que algunos antropólogos llamamos los márgenes, es una experiencia, no solamente es una experiencia emocionalmente fuerte, ¿no? Sino que también estamos arriesgando la integridad, estamos arriesgando la salud. Y yo, en realidad lo que quiero leerles a ustedes son una serie de reflexiones alrededor de lo que el trabajo de Paulina detonó conmigo, y que también me hizo como reflexionar parte de este ejercicio etnográfico, porque en el quehacer de las cosas que hacemos cotidianamente, como acercarse a las personas en la Plaza del Mariachi, existen algunas cuestiones sobre las que me gustaría comentar, y de alguna manera también sugerirle a Paulina una solución para lo que ella preguntaba hace rato de, bueno, no sé exactamente bien en qué va a resultar esto, pero yo me puse a pensar en esa parte, y a lo mejor tengo una propuesta que espero resulte. Entonces, bueno, yo les voy a comentar que estaba revisando los materiales para escribir este texto y algunas imágenes llegaron a mí. Ya que vamos a hablar de imágenes, sobre cómo hacer las imágenes, qué imágenes y por qué, pues me voy a permitir hacer la analogía. Estas imágenes eran una mezcla de escenas de cine, de mi propia experiencia en la Plaza del Mariachi. Para esto tengo que decirles que soy un recién llegado a la ciudad. Llegué en febrero apenas, entonces mi experiencia con determinados lugares en la ciudad han sido novedosa, ¿no? Les mencionaba mi propia experiencia de mi paso por lúgubres parques desencantados y por animadas alamedas de otras ciudades y pueblos, de lugares sórdidos, de otros peores. Me dije, las ideas comienzan a llegar. Lo que sucedió es que no se trataba de ideas, sino de emociones. Emociones que llegaban a mí a través de los textos, los escenarios y mi propia versión de los hechos. Hablar de emociones entonces ya no es tan sencillo. Diseccionar,
construir y rearmar desde las emociones siempre me ha sonado un poco a trampa, pero hay que atorarle, me dije. Lo que se me ocurrió fue presentar el trabajo de Paulina desde la relación entre investigador y colaborador a través de las emociones. Estoy pensando que los individuos que ustedes acaban de ver son tus colaboradores. Esta relación la experimentamos quienes nos dedicamos a la etnografía y compartimos mucho tiempo con individuos que se transformarán, si el barco llega a buen puerto, en amigos, compadres, comadres y otros epítetos menos fáciles de etiquetar. La etnografía, esa ciencia de habitar en la experiencia del otro, implica comprometer nuestros recursos emocionales para lograr una traducción lo más fiel posible de la otredad. El quehacer etnográfico, como lo llamaba Marcus, es un estira y afloja entre nuestra tendencia a comparar el mundo como lo vivimos y como lo viven los demás. Bueno, desde el clasicismo antropológico había quien recomendaba que había que pagar a los salvajes, como Taylor. Había que instalarse con una tienda de campaña en el centro del poblado, como decía Malinowski. Había que vivir años con ellos hasta convertirse en su rey y asistir a congresos internacionales vestido de rey, bueno, o de reina, como lo hacía Benedict Anderson. Había quien recomendaba desnudarse si era necesario para lograr la confianza con el otro, como propone Nigel Barley. Había hasta quien se convirtió en chamán, como Juan Pérez. Luego llegaron los reformistas y pensaron en las implicaciones para el etnógrafo, situándose como el puente entre el conocimiento émic y el étic, que es un debate eterno. Y finalmente el feminismo y la posmodernidad situaron al etnógrafo como el centro de una corriente de información propia y de la comunidad que se enfrenta y se filtra de acuerdo al sistema de valores del investigador. Philippe Bourgois y Nancy Sheffield Hughes hicieron de la etnografía una actividad de alto riesgo. Entraron a lugares que los investigadores habían estado evitando sistemáticamente. Buscaban entre los márgenes y la clandestinidad, entre la suciedad y la oscuridad, a quienes sufren lo que Giorgio Agamben llama los tormentos de vida. La violencia se comenzó a estudiar sistemáticamente y se propusieron formas y modos de estar en los lugares. Se hicieron asociaciones entre el riesgo y el valor de la investigación. ¿Vale la pena hacerlo? ¿Vale la pena que te arriesgues? Pero una vez más, el humanismo llegó en nuestra salvación. Claro que vale la pena. Desde alguna manera, el regreso a los orígenes. Desconocemos qué sucede, pero cuando lo entendemos, podemos producir mejores sociedades. Ahora, la relación entre emoción y etnografía, o mejor dicho, entre el investigador y sus emociones en juego con las emociones del otro, es siempre un punto caliente. En el trabajo de Paulina, los individuos que ocupan su lente, los que con su mirada vacía nos miran sin mirarnos, tienen un perfil emocional particular. En comunidades como estas, o anticomunidades, como diría Bourdieu, regresaré a esto un poco más adelante, existen ciertas estructuras que le dan cohesión, determinados códigos que se deben cumplir para estar ahí. Por más marginal que sea, una comunidad tiene sus reglas. Existe un régimen sentimental en las comunidades. Se trata de un régimen que le da primacía a una emoción por sobre otras. Por ejemplo, en muchas comunidades indígenas, el régimen sentimental primario es el del respeto, esa emoción que prima entre los individuos. En organizaciones obreras como los de la extinta Luz y Fuerza, en el momento en el que ellos están marchando, el régimen sentimental dominante es el del odio. En comunidades académicas es el de la empatía, ¿verdad? En colonias situadas por el miedo, en colonias situadas por el narco, por ejemplo, como las que yo conocí en Mante o en Tampico, el régimen sentimental primordial es el miedo. ¿Cuál es el régimen emocional de estos individuos? La respuesta está en cómo los vemos. ¿Puede la etnografía, a través de los medios digitales, ser una herramienta en la comprensión de este proceso? El sentido de lo que digo está en la forma en que etnografiamos al otro, que es una manera de etnografiar nuestras emociones a través de ellos.
Proyectamos en estos individuos nuestra visión de ellos y les observamos actuando como se supone que deben actuar, en el escenario y en las formas adecuadas. ¿Cómo podemos entonces encontrar la verité en estas personas? Me parece que la respuesta está en dos sentidos. La primera nos dice que la realidad es tal cual la interpretamos y que para construir al otro usamos la información que obtenemos de ellos tratando de ser lo más fieles a nuestros colaboradores. La otra sugiere que es el otro el que decide cómo ser retratado, lo que supone armarlo con el conocimiento necesario para que sepa cómo quiere verse. En el debate por lo emocional ocurren cosas parecidas. El otro necesita una conexión emocional con el autor para ser retratado de la manera más completa posible. De ahí la necesidad de identificar el régimen sentimental que domina en su grupo, para dialogar con el conocimiento previo de sus emociones, para no correr el riesgo de hacer del otro nuestro otro. Ahora, la representación del border y del borde, con sus habitantes oscurecidos, desechados, supone mostrar no una cara oculta o escondida. De hecho, ellos se encuentran en el centro, justo en la mitad de la vida cotidiana. Un colega me decía ahora, bueno, es que vivir en la ciudad es entrenarse para no verlos. Es una forma de no mirar. Quienes están viviendo en el Parque del Mariachi son los saldos de la oferta laboral, las malas políticas económicas y las doctrinas genocidas de los estados, las instituciones y hasta las organizaciones humanitarias y de ayuda. Cuando los individuos son marginados de las grandes corrientes del bienestar social, forman bloques basados en la supervivencia. Esto es lo que Pierre Bourdieu llama anticomunidad, porque no reaccionan a las normas de la sociedad respetable, a las políticas asistenciales, no aportan ni consumen en la misma medida y constituyen incluso una afrenta hacia el paisaje. Como lo menciona Olli Linke en un artículo que se llama "Esta es una tierra en donde todo es puro", a veces ese individuo que no queremos ver mancha el paisaje. Tony Valentine menciona que son las obras del imperio. Patricia Price les considera everyday border heroes. Yo les llamo pícaros, influido por la literatura de los supervivientes que a base de ingenio, crimen y parasitismo sobreviven. La anticomunidad está formada por sujetos que han sido paulatinamente despojados de su riqueza y de la capacidad de producir riqueza. Al verse inútiles, son exiliados. La idea del exilio me sugiere una condena por no cumplir con las expectativas del grupo social que tienen de ellos, y al vivir en el exilio, rodeados de la riqueza que su sociedad produce, se vuelven sujetos sacrificables. En ese sentido, quienes constituyen estas anticomunidades no tienen una identidad homogénea entre sí. Paulina, con un ojo más entrenado, clasifica a los migrantes: retornados, experimentados, novatos, huidos, deportados, quienes son locales pero viven en la calle, quienes vienen a pasar el rato, quienes buscan droga, alcohol. Representan los múltiples márgenes del capital, las diversas formas en que se desecha a los individuos, las incontables fallas de un sistema económico que asfixia, uno político que convierte al otro en un monstruo. Así, monstruosos y miserables, ocupan su lugar en el único espacio posible, el del exilio en la Plaza del Mariachi, que a mi parecer no consigue definir la heterotopía Foucaultiana, ¿no? Lugares y espacios en función de condiciones no hegemónicas. Yo utilizaría a Marx. Yo soy marxista, digamos, aficionado, un marxista de closet más o menos. Yo lo utilizaría para definir a esa masa sacrificable y desposeída: lumpen. El lumpen reúne a quienes no tienen la posibilidad de producir, de enriquecerse y que usan su existencia en el empeño de la supervivencia. Como estoy dialogando con la imagen y la imagen refiere a espacios, el lumpen debe reunirse en un lugar, o que sea un lugar su referencia. Su mejor definición, me parece, es la de Philippe Bourgois, cuando hace referencia al gueto urbano, donde la principal característica es la de jugarse la vida cotidianamente. El gueto es un espacio violento, profundamente rechazado por la sociedad respetable.
Aquí existen diferentes poderes en conflicto, unos locales, primordialmente enfocados en obtener poder, y otros más amplios que buscan el uso y el abuso de los sujetos del gueto con fines genocidas. En estos guetos no existen murallas visibles, ni un ordenamiento policíaco particular. No es necesario entrar con pasaporte o documentos especiales, y sin embargo no es sencillo entrar, no es sencillo estar ahí. Esa inmediatez de la otredad tiene en el miedo, el rechazo, el asco, los límites de su confinamiento. Ahí está el mecanismo mágico de la exclusión social, las emociones que el otro nos produce. Paula Soto y Alfredo Nateras hablan del miedo urbano como un miedo específico de la condición urbana. Ambos miran las dos caras de la misma moneda, están buscando especificidades, coincidencias, puntos de no retorno. El miedo, afirman, es una sustancia social que une a unos grupos contra otros. Y yo pienso en que la etnografía está mediada en ocasiones por el miedo al otro. El miedo es, pues, una forma de relacionarnos, de mediar en los espacios y de recorrer los lugares. Ahora, me parece que el miedo tiene una consecuencia directa hacia el otro. Esa consecuencia viene estructurada por la política, la economía y la cultura de quienes constituyen la sociedad, negándoles al otro estos derechos. La sociedad respetable rechaza al otro a través del miedo para negarles justicia. La consecuencia directa del miedo es la condición permanente de injusticia. La condición permanente de injusticia es el sufrimiento. Y el sufrimiento, me parece, es la emoción dominante del régimen sentimental del lumpen hacinado en el Mariachi Border Park. Ahora, ¿cómo retratar el sufrimiento? He dicho líneas arriba que el quehacer etnográfico es el resultado de la vinculación con el otro. La imagen que lo describe, nuestra mirada a través del lente, que es la mirada del autor, refleja ese vínculo. A mi parecer, el sufrimiento es una de las emociones más poderosas, más visuales, más etnográficas, porque compromete a la autora a identificarse y a buscar en su experiencia la misma moneda con que le pagan. El proyecto del Mariachi Border Park tiene el potencial de vincular a diferentes actores sociales con un lenguaje diferente al del miedo, de manera distinta a la visión del rechazo. Tiene la oportunidad de crear solidaridad y compasión, que son elementos centrales en la justicia social. ¿Vale? Gracias. Ahora, bueno, muchas gracias por la atención. ¿Qué les parece si comentamos, si tenemos preguntas? Este es el momento para que utilicen de la curiosidad y entonces empiecen a decir, oye, Paulina, se me ocurrió que podríamos hacer esto. Entonces, comentarios y preguntas que tengan. Sé que están tratando de procesar la experiencia, ¿verdad? Y de decir, bueno, pues ¿qué acabo de ver? Entonces, comentarios también. Yo creo que es una buena oportunidad, si estamos en el proceso de procesar, en comentarlo, ¿no? También. Me llama la atención, ahorita me puse a recordar qué otros parques similares a este, bueno, no va a ser similares porque no están en la frontera, pero ¿qué otros parques en Mexicali has identificado que existe este tipo de población que esté así como este parque en específico? Bueno, realmente no tengo mucho conocimiento, o sea, he visto parques sobre todo en estas colonias como Villas de la República, este tipo como de
urbanidades, ¿no? Donde son cerradas, pero donde hay o ha habido como mucha delincuencia, drogas o pandillas y esto, que de pronto el parque que se supone que es para que jueguen, pues eso, los niños, las familias, pues realmente no son utilizados para eso, precisamente por una cuestión de, pues cómo llamarle, pues de este tipo de precisamente actores sociales, ¿no? O individuos, pues que están ahí, pero identificado realmente mi trabajo siempre ha tenido que ver con el centro, pues entonces no me he desplazado como a otras partes de la ciudad, que no lo descarto, pero no podría ahorita como decir, pero sí de manera cotidiana he visto eso, o acá por, ¿cómo se llama? La fronteriza, la colonia fronteriza, la Colosio, todas esas. Ajá. Que también hay muchas casas abandonadas, ¿no? Creo que sucede lo mismo con los parques, que también son otro tipo de parques, ¿no? Que están como, la forma en la que están localizados es distinta. Sí, es que me llamó la atención por los albergues, dije a lo mejor tiene algo que ver. Los albergues que están ahí, pues generan todo esto, sí. Y se generan esos espacios, pero dije, a lo mejor hay otros lugares similares. Sí. Si puedo meter mi cuchara, hay un lugar que a mí en lo particular me llama mucho la atención y del que no he visto referencias del trabajo, que es la zona alrededor de la estación del ferrocarril. Que es, a mi parecer, una zona que tiene también, y de hecho me parece que está todavía un poquito más ruda, ¿no? Sí, ¿más comentarios? Situación que estas personas, estos están esperando trabajo, estos están, pues sí, esperando quien los contrate. Yo he tenido la oportunidad con el trabajo de recuperación de centro cívico de emplear a algunos, en una ocasión fueron 4 personas, yo necesitaba 2, pero se subieron al pick-up 4 y no hubo poder humano de bajarlos. Íbamos por unas mamparas que tenía una señora que trabajaba en mi casa en la Progreso, y fuimos a recoger las mamparas para una exposición, y lo que buscaban era trabajo. O sea, no estaban ahí como indigentes, estaban buscando chamba. Por mi experiencia precisamente en el Parque del Mariachi, y no lo comenté ahorita, pero bueno, varias de las personas que están en el Parque del Mariachi, incluso que he retratado, van hacia la zona del ferrocarril a buscar trabajo. Sí hay como una relación ahí entre la gente que está en el ferrocarril y los que están en el mariachi. Así. Y también las mamparas, no sé, tenemos ahí en la galería 5 bastidores. Se los echaron en uno solo, no sé, 2 horas. Y quería que le pagáramos por los 5 pesos. Yo tenía pánico, no tenemos los 5 pesos, le vamos a dar unos 200 y llevo a pasar después. Para que somos puras mujeres aquí en la galería, en los pasajes, están solitos, sin nada bien. Otra vez armaron un escenario de los plegables y todos querían 200 pesos. Bueno, es parte de la experiencia de tratar la otredad, ¿no? Bueno, más comentarios, por favor. Sí, adelante. Y de paso preguntarle ya en su experiencia como de los grupos que llegan ahí a ayudar, o de los proyectos asistenciales que existen, o de los proyectos de capacitación que, si es que existen, que les llegan a los migrantes. ¿Hay alguno que funcione o realmente alguno les ayuda, o si el gobierno tiene como proyectos para atender a esta gente, como cuáles son los que más le ayudan o cuáles serían los que más le ayudarían a las personas?
Pues digo eso, por la experiencia de estar ahí, realmente son, o sea, grupos cristianos que muchas veces vienen de los centros de rehabilitación. Entonces llegan como en camada, ¿no? Un grupo así de 20, 30 gentes y están ahí con las charlas, o me tocó ver que estaban tocando música cristiana, o sea, llegaron con su bocina, así como nosotros, pero con instrumentos, con su bocina, su guitarra y micrófonos, y eran precisamente de un centro de rehabilitación. Y al finalizar, el líder, ¿no? Habló, otras veces es un grupo pequeño, ¿no? Que van y dan la charla, le convocan a la gente, a los que quieren, se acercan. Entonces, es como, de alguna forma, yo no he investigado esos grupos, o sea, no sé qué tan independientes sean, o qué tan, o si de alguna forma obtienen algún tipo de fondo, recurso para llevar, por ejemplo, comida. ¿Y qué otra cosa te iba a mencionar? Se me fue. Pero bueno, sí, son... perdón, ya me acordé. Lo que sé que está haciendo el gobierno, y lo sé porque ahorita tengo una clase con José Moreno Mena, que es un investigador aquí de la UABC, y que es es especialista en migración. Contrató a Mena, por ejemplo, y él tiene su grupo de trabajo para hacer un estudio en los albergues del estado, no solamente de Mexicali, de todo el estado de Baja California Norte, para saber si, por decirlo así, ¿no? Si es cierto que estos albergues que dicen ayudar al migrante están ayudando al migrante, o sea, qué tipo de huéspedes están teniendo. Entonces, el resultado ha sido, pues, súper diverso, ¿no? O sea, hay albergues que realmente no están atendiendo a migrantes, aunque digan que sí. Y eso, por ejemplo, sí creo que está muy vinculado a la cosa de poder bajar fondos diciendo que están atendiendo albergues, ¿no? Algún otro tipo de trabajo así no desconozco, pero sé que sí están haciendo trabajo en albergues para migrantes. Vale, ya se puso bueno, ¿ya vieron? ¿Más comentarios, preguntas? Sí, Paula. Tengo dos preguntas. Una sobre, ahorita dijiste dos elementos que me llamaron la atención. Una sobre la estratificación que has podido identificar en el parque y como las diferencias de los subgrupos. Y según lo que mi experiencia en el trabajo y también algunos de los estudios de estudiantes de la maestría, sé que mucho de esta estratificación se relaciona con el tipo de consumo. Entonces, que están como muy diferenciadas las zonas donde están los guainos, los tecatos, los cristalinos. Entonces, de las personas que podía ver allí, pues se veía más como los guainos, ¿no? Los que consumen alcohol. Pero no sé si cuando decías que hay personas que no les gusta la presencia de ustedes ahí, tienen que ver con esas estratificaciones, no sé. Ya ves que ellos dicen que los cristalinos son más violentos, que están más como taloneando, pero pues a partir de prácticas ilegales. O sea, no sé si han identificado o independientemente todos estos grupos participan, no tiene nada que ver como con esta estratificación en la práctica específica de ustedes. Esa es una primera pregunta. Y la otra tiene que ver con esto de cuáles son como tus estrategias para tratar estos temas marginales sin caer en la pornomiseria. Yo creo que yo que trabajo también como estos temas límite y sobre todo las representaciones visuales, creo que siempre estamos como en ese dilema, ¿no? O sea, cómo no explotar la miseria o los márgenes en los que están para llamar como la atención, ¿no? Esa sería una. O sea, ¿cuáles son tus estrategias tanto en la construcción de la imagen, del sonido, de los textos, en el momento en que están editando, si tienen esa preocupación de cómo evitar esa salida tan fácil y que es tan premiada en festivales de fotografía, de documental, de todo? Yo sé que sí tienen la preocupación, pero quisiera como las estrategias técnicas con las cuales ustedes piensan esto. Y también algo que me ha hecho como ruido, no solamente en las piezas que presentaste ahorita, sino también en el documental que me gusta tanto del Hotel de Paso, tiene que ver con la imagen cuando muestran como esta experiencia de ebriedad, ¿no? De pronto es como por mi propio racismo de la inteligencia,
que me hacen ruido estas imágenes, pero por ejemplo para ti, o sea, ¿cuál es el sentido de mostrarlas? Quiero saber. O sea que, sí, eso. Bueno, la no total aceptación o rechazo que hemos vivido, y más yo porque de alguna forma todo este tipo de experiencias me las han hecho saber a mí, ¿no? O sea, no se acercan con Rafa o con Nico o con Damián, sino es como a mí, ¿no? Que yo soy la cara, por decirlo así, del proyecto, supongo, ¿no? O eso, he llegado a esa conclusión. No sé si necesariamente están vinculadas, bueno, más bien yo sí creo que están vinculadas con la cuestión de los consumos, y sí es cierto, o sea, incluso a la hora de la proyección de cine, la gente que usa las sillas que llevamos, que tampoco son muchas, llevamos 12 sillas, por lo general es la gente que no está bajo el influjo de nada, o sea, que están ahí realmente esperando cómo resolver su situación, ¿no? Entonces no están ni drogados, ni alcoholizados, ni nada. Y la gente que sigue participando de la proyección y que sí está bajo el consumo de algo, está precisamente estratificada. El grupo de los que están borrachos, totalmente alcoholizados con tonalla, es como muy visible, ¿no? A la hora de estar ahí en medio y que ves cómo se acomodaron todos, pues. Por lo general la gente que consume está... Si es marihuana, realmente no están como escondidos, sí están como a lo lejos, pero ya otras cosas, a mí no me ha tocado ver otra droga que se fume así visiblemente que no sea la marihuana, pero siempre hay también grupos que están al fondo, como en las fotos que mostré, que es donde están las cuarterías, y que es ahí también donde andan siempre los polleros y los dealers, ¿no? Y esta cuestión del rechazo, que yo sí creo que está vinculada a que interrumpimos, ¿no? Como sus dinámicas finalmente, ha tenido que ver, anecdóticamente hablando, con el tipo de películas que hemos proyectado, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo me había propuesto desde que empecé el cineclub en el hotel de Paso fue que yo no iba a poner películas en inglés para no discriminar por el lenguaje, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que es analfabeta, o sea, que no saben leer, por ejemplo, subtítulos. Pero cuando empezamos con las proyecciones en el mariachi, yo sí tenía mucho interés y curiosidad también de mostrar cine chicano. Y la primera proyección que hicimos de cine chicano fue la de Sangre por Sangre. Y sí tenía yo como estos miedos también de que, bueno, es una película súper violenta, digo, a mí me gusta mucho, etcétera. Pero, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Entonces proyectamos Sangre por Sangre y al día siguiente llevé La Bamba, que era parte del ciclo. Y cuando estábamos así en el armado de todo, levantando la pantalla y etcétera, apareció un chavo muy joven, ¿no? No sé, unos 22 años tendrá, jovenzuelo. Y así en un perfecto inglés me empezó a hablar a mí, se me acercó a mí y en un perfecto inglés me empezó a decir que nosotros íbamos a burlarnos de ellos, que con otras palabras, ¿no? Pero que llegábamos como con nuestra ostenticidad, así como mi papá siempre nos presta su pick-up, que es un pick-up de estos grandotes, bueno, como con nuestro pick-up, nuestras compus y que no sé qué, y que llegábamos a burlarnos de ellos, que él y su novia eso era lo que pensaban y que mucha gente pensaba eso, y que él era deportado pero que él desde chiquito había estado en Estados Unidos, y que bueno, que todo esto tenía que ver con que por qué les estaba proyectando cine en inglés. Y él me dijo eso, hay gente que no sabe leer, hay gente que no sabe hablar inglés y nosotros estamos orgullosos de nuestras raíces mexicanas y yo lo que te lo estoy diciendo así, pero al mismo tiempo hablaba como muy efusivo, muy enojado y luego decía varias veces, como te lo estoy diciendo en buena onda, ¿no? Y al final me dijo, ¿por qué no traes cine mexicano de la época de oro? ¿Por qué no traes a Tintán? Que no sé qué, que eso es lo que nos hace sentir orgullosos y Entonces, justo en la discusión, o sea, conforme se iba poniendo como más caliente el asunto, se iban acercando otros moradores del parque y que le decían que me defendían, ¿no? Por decirlo así. Como, oye, están en buena onda, o sea, ellos están invirtiendo su tiempo aquí y que no sé qué. Y entonces, bueno, no pasó nada mayor y yo dije, pues sí, o sea, ya había pensado yo en llevar algo de Tintán. Y justo coincidió con que en esos días
un señor me dijo que llevara la película de Pito Pérez de Tintán. Y me dijo, es que aquí todos son como Pito Pérez. Entonces al día siguiente llevé Pito Pérez y yo creo que fue una de las funciones más bonitas en términos del montón de gente que estaba viendo la película y cómo disfrutaron la película, ¿no? Entonces, yo por ejemplo en ese sentido, de cómo, de estar reflexionando siempre de cómo nos ven ellos, pues yo en algún momento le dije al Rafa, o sea, es que no hay que llevar el picado, o sea, hay que llevar mi carrillo está todo madreado, pues, ¿no? Mejor hay que llevar como el carrillo para que también no se pasara esto, y pasó, pues, ¿no? Entonces, al final este muchacho, se siguió quedando en las funciones y vio Pito Pérez y todo, ¿no? Entonces, hicimos, me acuerdo, una junta un día con todos los que, estaba Leopoldo también, que ahorita no está, es en el DF, ¿no? Pero precisamente, si te acuerdas, ¿no, Nico? Para hablar de cómo, de qué significaba nuestra presencia ahí, pues sí que teníamos que tener como mucho cuidado en qué grabábamos, o mucha responsabilidad en qué grabábamos, porque todos los días que íbamos hay pleitos, ¿no? Bueno, por ejemplo, una vez, una chica que yo no le había visto, porque luego hay caras conocidas de la gente que está constantemente ahí, se quitó la ropa, así en plena función. Y en ese momento apagamos las cámaras y yo sentí, o sea, nos sentimos muy mal, pues, ¿no? O sea, de verdad que es de llegar a la casa y quedarte con eso, con todas las emociones encontradas y estarme al menos yo cuestionando sobre mi papel ahí y por qué, ¿no? No sé si estoy respondiendo, ¿no? La pregunta, pero sí, para mí sí tiene un chorro de responsabilidad, pues, estar ahí y hacer lo que hacemos. Y en términos de las estrategias técnicas de la pornomiseria, yo sí tuve, sobre todo con la secuencia de la última cápsula, donde están el Chávez y el Jarocho todos borrachos, pues, sí tuve como mucho temor de dejar esa secuencia, porque tenemos mucho material de cuando se pelean, porque de repente pasa enfrente de las cámaras, no tanto que lo estemos buscando, ¿no? Pero yo no creo utilizar ese material, ¿no? Y esta secuencia de ellos borrachos y del señor que está ahí con los puños y no sé qué, la verdad es que la dejé nada más porque me gustó, por una cuestión, pues ahora sí como técnica, de cómo entra como el cue de la música con lo que está pasando, y a mí se me hace como padre, pues no sé. O sea, sé que caigo como, o traspaso ese límite de tal vez, ¿no? De llegar a eso, a la mejor, ¿no? De hacer algo de pornomiseria, pero la verdad que no es mi intención, ¿no? Digo, también por eso estoy aquí, ¿no? Socializando esto y tomando en cuenta lo que puede provocar lo que yo estoy haciendo o lo que estamos haciendo. Y bueno, y por último, como también para responder a la cuestión de por qué mostrar estas situaciones de ebriedad, porque de pronto, a mi parecer, y me ha pasado, ¿no? También con Hotel de Paso, que muchas veces en estos momentos donde están borrachos, principalmente borrachos, de pronto afloran como los afectos entre ellos, o sea, como estos abrazos. Digo, igual cuando uno anda pedo, también no puede ser que sí también, pero esos gestos a mí me gustan, pues. Entonces, por ejemplo, en esta misma secuencia donde están estos tres hombres borrachos, al final Chávez está abrazando a un señor que está como mal de como que tiene problemas, ¿no? Y eso se me hizo como bonito y lo dejé, pero digo, está en proceso, igual lo vamos a quitar. Pero digo, por ahí va, ¿no? O sea, yo sigo reflexionando, sigo pues eso, ¿no? O sea, reflexionando sobre lo que estamos haciendo. Vale, pues ¿alguien tiene más comentarios? ¿No? Bueno, pues yo voy a aprovechar que tengo aquí esto para hacer mi propio comentario, porque es un tema acerca de la cuestión ética importante, ¿no? Y yo he comentado a veces que como investigadores no nos atenemos a un código de ética formal. No existe un código de ética en México para los investigadores. Tenemos unas copias ahí un poco extrañas, pero
La cuestión es que cuando, por ejemplo, he realizado algunas cosas con indigentes, hay una situación importante, que es que si no los muestras alcoholizados, va a ser difícil mostrarlos, porque no hacen otra cosa, ¿no? Algunos de estos individuos, y también por el otro lado es justamente encontrar, a mí me parece que el material que hay que mostrar es aquel material que contribuye a responder lo que tú estás preguntando. Entonces, a veces, por ejemplo, mi idea de trabajar con indigentes era que el 90% de las personas que viven en la calle son hombres, y que los programas de atención que existen para las personas de la calle están enfocados a mujeres. Entonces dejan el 90% de la población de calle que vive en la calle sin atención. Y yo con algunos colegas intentábamos mostrar que había necesidad de mostrar esto. Y por otro lado también lo que me sugirió también lo que estabas comentando ahorita es que yo presenté, pero con una iglesia, en el refugio para migrantes de Huehuetoca, en la Ciudad de México, bueno, en el Estado de México, la película El Rey del Tomate con Piporro, y después y hubo una buena reacción, pero la reacción más interesante fue en la siguiente presentación que hicimos. Presentamos una película de John Ford que se llama Las uvas de la ira, y lo que decían los migrantes era: no lo puedo creer, los gringos también migraron, también sufrieron, o sea, se vieron como nosotros. Y eso generó un debate, porque lo que hubo en ese momento fue un contraste con aquellos que se supone ahora son quienes los emplean, ¿no? Bueno, hay un comentario allá. Sí, bueno, también un poco como retomando la pregunta de Paola, bueno, yo personalmente admiro mucho el trabajo de Paulina, el acercamiento que tiene con las personas, pues con los migrantes, ¿no? En sí, con las personas del parque, con las personas del hotel. Me ha tocado acompañarla a grabaciones, etcétera. He estado con ella en lo de Border, incluso desde el inicio, cuando se hacía en el sótano. Bueno, creo que el acercamiento que nosotros tenemos con el Border es, digamos, la relación que nosotros hemos establecido con las personas del mariachi ha sido como poco a poco, ¿no? O sea, ha sido estar yendo al parque, estar proyectando, estar haciendo las entrevistas, estar siguiéndolos, y muchas veces también sin traer la cámara en la mano, también platicar con ellos, etcétera, ¿no? Que creo que es muy diferente de llegar así nada más como vil intruso, ¿no? Al parque, prender la cámara y sin ninguna relación previa con la persona empezar a fotografiar nomás porque sí, ¿no? Porque pues son vagos, ¿no? Se ve bien. Creo que, o sea, el acercamiento ha sido bien diferente, ¿no? O sea, desde mi opinión es genuino, ¿no? Porque no es de verdad que no es nada fácil ir al parque. Híjole, se generan muchas emociones ahí estando ahí, grabando, etcétera. Y creo que me costaría trabajo pensar que queremos presentar eso, ¿no? Por la miseria, etcétera. Y ya. Sí, digo, yo nada más agregar. Yo siempre también, ¿no? O sea, recuerdo como algo que una vez escuché de Lech Kowalski. Lech Kowalski es un cineasta de origen polaco, pero que nació y se crió en Nueva York, y ha trabajado mucho con junkies, y tiene una trilogía de la supervivencia precisamente donde retrata un junkie, etcétera. Y él decía en una entrevista de hace pocos años, 3, 4 años, ¿no? Es muy fácil prender la cámara y grabar un junkie, o sea, te da todo, pues, ¿no? O sea, la imagen de un junkie inyectándose, en este caso, pues te da todo. Pero ¿cómo hacer para que eso tenga vida, ¿no? Y yo me quedo como con eso, ¿no? O sea, ¿de qué forma
ok, puedes grabar como estas realidades porque pues es una realidad que están alcoholizados, los que son alcohólicos ahí pues siempre están alcoholizados y bueno, termino con eso, ¿no? Eso es como un trabajo de reflexión constante y a nivel de estar ahí y a nivel del producto que tienes y cómo lo presentas. Adelante, por favor. Yo soy Damián y anduve trabajando ahí y nomás voy a dar mi punto de vista, no sé si está argumentado, ¿no? La neta me vale, pero yo pienso que la pornomiseria es más un complejo personal, porque cada quien, o sea, lo que ve uno, cada quien agarra lo que le sirve, ¿no? Y si puedes, no sé, ¿no? Como este documental de Navajazo, o sea, yo no sé si sea pornomiseria, ¿no? Uno lo ve y es un pedazo que está ahí, igual y no es verdad, ¿no? O sea, así lo siento yo, ¿no? Y la otra, no sé, responde más la pregunta de cómo se presenta técnicamente, yo creo que, pues es hablando del tema, ¿no? O sea, que el producto no se burle de las personas, simplemente las muestre como son, porque esté la cámara o no ahí, esas cosas ahí pasan, ¿no? Y lo que hace uno simplemente es mostrarlos, y el que lo vea, puede haber gente que le dañe la moral y diga, ay no, qué feo, ¿no? O sea, ¿por qué hacen estas cosas? Y puede haber otros que digan, no mames, guacha lo que está pasando, ¿no? Independientemente de cómo lo estés presentando, si te burlas o no de él, eso ya depende más de empatía personal. Entonces, por eso creo que la pornomiseria es un complejo de personas, ¿no? Que no tienen empatía con otro. Ya depende de cómo, o sea, yo puedo ver una foto de alguien que, por decir, no, alguien que le hace una maldad a un indigente, yo más que pensar en eso, pienso en, pues, el pobre indigente, no sé qué hace. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Un complejo. Bueno, ¿más comentarios? A ver, todo esto, ¿no? Que está aquí. No te preocupes, tenemos como 3 horas todavía. Entonces podemos tomar eso. No, o sea, me llamó la atención del tipo de películas que pusiste, ¿no? Sangre por sangre y todas estas. Digo, yo hubiera llevado Cinema Paradiso y otras cosas, ¿no? Pero ¿cómo tomaste esa decisión, ¿no? De llevarles eso, que es un reflejo de su realidad, ¿no? O sea, entonces, ahorita me llama la atención. Pues Sangre por Sangre ya me la habían pedido. Sí, ya me la habían pedido porque sí he llegado a proyectar cine que me han pedido. Por ejemplo, esa Sangre por Sangre, esta de Pito Pérez. Me estuvieron pidiendo mucho Presunto Culpable. Hasta también fue una función así donde toda la banda estaba, que la vieron de principio a fin y que empezaban a salir todas las anécdotas de encierros injustos y todo esto. Y por eso, según yo, a la hora de hacer el ciclo de cine chicano, puse primero Sangre por Sangre con estos miedos de los que más o menos ya hablé. Y lo quise contrastar con al día siguiente poner La Bamba, que es como una historia, aunque termina en tragedia porque se muere Richie Valens, pero como una historia como de éxito, ¿no? Del Chicano Power y todo esto. Entonces dije, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y